Van Johnson muere trágicamente tras revelar que ocultaba el terror negro. Detrás de una cara alegre en MGM, Van Johnson nació como Charles Vandell Johnson el 25 de agosto de 1916 en Newport, Rhode Island. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por las dificultades y la distancia. Era hijo único de Loretta y Charles E. Johnson, un contratista de fontanería sueco-americano. Trágicamente, la madre de Van abandonó a la familia cuando él era un niño pequeño, dejando un impacto emocional duradero. Su padre, estricto y emocionalmente distante, crió a Van prácticamente solo. Van buscó consuelo y evasión en la música y la interpretación, destacando en programas extraescolares de teatro y banda durante sus años escolares. Tras graduarse en el Rogers High School de Newport, Johnson se trasladó a Nueva York con el sueño de triunfar en el mundo del espectáculo. Comenzó su carrera actuando en clubes nocturnos y en el teatro musical, e incluso formó parte del elenco de espectáculos de Broadway como New Faces of 1936 y Too Many Girls. Fue durante esta primera etapa cuando llamó la atención de los cazatalentos de Hollywood, lo que le valió pequeños papeles en películas y un contrato con Warner Brothers. Sin embargo, su estancia inicial en Hollywood solo le reportó papeles menores, y regresó a Nueva York, inseguro de su futuro. La gran oportunidad de Johnson llegó con su fichaje por MGM a principios de la década de 1940. El jefe del estudio, Louis B. Mayer, reconoció rápidamente el potencial de Van y lo preparó para el estrellato como uno de los protagonistas masculinos más rentables de MGM. Su aspecto saludable y su comportamiento amable destacaron en una época en la que muchas estrellas eran interpretadas como tipos duros o románticos melancólicos. El atractivo de Van resonó profundamente en el público en tiempos de guerra. En 1943 apareció en Un tipo llamado Joe, coprotagonizada por Spencer Tracy y Irene Dunn. La película fue un gran éxito y supuso su gran éxito. Irónicamente, durante la producción de esta película, Johnson sufrió un accidente de coche casi mortal que le dejó una placa de metal en el cráneo. Debido a sus lesiones, fue declarado no apto para el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras muchos actores partían a la guerra, Van Johnson permaneció en Hollywood, donde se convirtió en un rostro fiable y familiar en películas patrióticas y dramas románticos. Su incapacidad para servir en el ejército contribuyó paradójicamente a su ascenso, ya que se convirtió en un héroe sustituto en la pantalla para innumerables familias estadounidenses. A lo largo de la década de 1940, Johnson protagonizó una serie de películas de gran éxito, entre ellas 30 segundos sobre Tokio, 1944, Dos chicas y un marinero, 1944, La emoción de un romance, 1945, y El motín de los Kane, 1954, a menudo junto a las mejores actrices de la MGM, como Esther Williams, June Allison y Judy Garland. A menudo interpretaba a jóvenes militares, maridos o novios, personajes imbuidos de sinceridad y optimismo. La química de Johnson con June Allison era especialmente adorada por los fans, y a menudo aparecían en pantalla como la pareja perfecta por excelencia. Su talento como cantante y bailarín también brilló en comedias musicales, mientras que su faceta dramática se hizo evidente en películas como State of the Union, 1948, junto a Katharine Hepburn y Spencer Tracy, y Command Decision, 1948, un tenso drama bélico. La popularidad de Van Johnson alcanzó su punto álgido a mediados de la década de 1940, cuando fue considerado uno de los actores más taquilleros de Estados Unidos. Las revistas de fans lo sacaban a menudo en sus portadas y recibía miles de cartas semanales de admiradores de todo el mundo. Su imagen limpia y americana le hizo especialmente popular entre las adolescentes y sus madres. Con el declive de los estudios en los años 50 y la aparición de nuevos estilos interpretativos, la carrera cinematográfica de Johnson se ralentizó. Sin embargo, se adaptó pasando a la televisión y al teatro. Apareció en numerosas series de televisión como Batman, Love, American Style, The Love Boat y Murder, She Wrote. Sobre el escenario, interpretó papeles en el teatro regional y en giras nacionales,
incluida una larga temporada en La Cage aux Folles y Damn Yankees, donde su presencia escénica siguió siendo fuerte y entrañable para el público. Incluso en sus últimos años, la conexión de Johnson con los fans perduró. Participaba en retrospectivas de películas, y sus compañeros de reparto siempre le recordaban con cariño por su amabilidad y su espíritu afable. Sus colegas le describían a menudo como un verdadero caballero, amable, divertido y fiable. Van Johnson se casó con la ex actriz Eve Abbott el 25 de enero de 1947, justo un día después de que finalizara su divorcio del actor Kenan Wynn. El momento en que se produjo este matrimonio levantó ampollas en Hollywood y más allá, dada la rápida sucesión de acontecimientos y las enmarañadas relaciones entre todos los implicados. Eve Abbott había formado parte del círculo social de Hollywood durante años, y su ex marido Kenan Wynn no solo era amigo íntimo de Van Johnson, sino también un actor popular por derecho propio, conocido por sus sólidos papeles de carácter. La relación del trío era inusualmente compleja y se convirtió en pasto de los cotilleos de Hollywood. Aunque pocos detalles se hicieron públicos en aquella época, poco después de casarse en 1948, Van y Eve dieron la bienvenida a su única hija en común, Skylar Johnson. Esta nueva dinámica familiar añadió otro elemento a una situación doméstica ya de por sí complicada, ya que Johnson también se convirtió en padrastro de los dos hijos de Eve, fruto de su matrimonio con Wynn. Edmund Keenan, Ned Wynn y Tracy Keenan Wynn. Ambos harían carrera en el mundo del espectáculo, y Tracy Keenan Wynn sería reconocida como guionista. A pesar de las apariencias de normalidad familiar, el trasfondo de esta familia era muy profundo y acabaría saliendo a la luz pública décadas más tarde. Tras la muerte de Eve Abbott en 2004 a la edad de 90 años, salió a la luz una sorprendente revelación en una declaración que había preparado antes de su fallecimiento. En ella, alegaba que su matrimonio con Van Johnson no había sido un compromiso romántico genuino, sino más bien una maniobra calculada y orquestada por el poderoso sistema de estudios, concretamente la MGM, para proteger la imagen pública de Johnson. Según Eve, los ejecutivos de la MGM estaban ansiosos por acallar los persistentes rumores sobre la supuesta homosexualidad de Johnson, temiendo que cualquier escándalo pudiera hacer descarrilar la carrera de uno de sus actores principales más rentables. Afirmó que fue elegida, casi como un accesorio, para interpretar el papel de la esposa de Johnson en la vida real, simplemente porque era la única mujer con la que él aceptaría casarse. Necesitaban que su gran estrella estuviera casada, recordaba amargamente, para acallar los rumores sobre sus preferencias sexuales y, por desgracia, yo era la única mujer con la que se casaría. Los enredos entre Van Johnson, Eve Abbott y Kenan Wynn no eran meramente románticos, sino que estaban enredados en emociones y afectos que desafiaban las etiquetas convencionales de las relaciones. Incluso el padre de Kenan Wynn, el querido cómico Ed Wynn, comentó la confusa naturaleza de su dinámica, diciendo, no puedo mantenerlos bien. Evie quería a Kenan, Kenan quiere a Evie, Van ama a Evie, Evie ama a Van ama a Kenan. Kenan quiere a Van. Su ocurrencia, aunque humorística, también insinuaba complejidades más profundas, posiblemente refiriéndose no solo a la cercanía emocional, sino potencialmente a los rumores que rodeaban las identidades sexuales de los hombres en una época en que tales asuntos se mantenían estrictamente en privado. El biógrafo Ronald L. Davis, en su relato de la vida de Van Johnson, señaló que la homosexualidad de Johnson, o al menos su ambigüedad sexual, era una especie de secreto a voces dentro de la comunidad cinematográfica de Hollywood. Según Davis, parece que era bien sabido en la capital del cine que Johnson tenía tendencias homosexuales. A pesar de ello, durante el apogeo de la carrera de Johnson, ni un solo susurro de tales rumores llegó a los periódicos o a las revistas de aficionados. La maquinaria publicitaria de Hollywood, dirigida por hombres como el formidable jefe del estudio MGM Louis B. Mayer, trabajaba horas extras para crear y preservar la imagen de estrellas americanas sanas y románticas. Mayer, conocido por el férreo control que ejercía sobre los actores contratados, hizo al parecer denodados esfuerzos por suprimir cualquier escándalo relacionado con Johnson o sus estrechas amistades
con otros actores masculinos, que Mayer consideraba potencialmente perjudiciales para la cuidada marca MGM. El matrimonio de Johnson con Eve duró más de 2 décadas, pero distaba mucho de ser una unión feliz. Su relación empezó a deteriorarse a principios de los años 60. Según el hijo de Eve, Ned Wynn, el punto de ruptura llegó cuando Van Johnson actuaba en The Music Man, en el West End londinense, interpretando al carismático profesor Harold Hill. Se dice que fue durante esta producción cuando Johnson inició un romance con un bailarín mucho más joven del reparto. Ned afirmó que Johnson dejó a su madre por un hombre, un chico. En realidad, es el bailarín principal, confirmando así las sospechas que se cernían sobre Johnson desde hacía años. La pareja se separó en 1961 y, tras un largo periodo de distanciamiento, su divorcio finalizó en 1968, solo 4 años después de la muerte de Mayer, cuando ya no existía la influencia protectora del patriarca de la MGM. Aunque el matrimonio de Van Johnson con Evie Wynn Johnson se presentó públicamente como una imagen perfecta, sacada de la época dorada de Hollywood, la realidad entre bastidores fue mucho más compleja y trágica. La unión, orquestada en parte por la presión de los estudios, estuvo plagada desde el principio de engaños, expectativas contradictorias y profundas heridas emocionales que tardarían décadas en desentrañarse. Evie, que había estado casada con Kenan Wynn, amigo íntimo de Johnson y también actor, describió en una ocasión su matrimonio con Van en términos de profundo arrepentimiento. En años posteriores, admitió públicamente: «Nunca me habría casado con Van Johnson si hubiera sabido que era homosexual». Esta franca confesión arrojó luz sobre lo que muchos en los círculos internos de Hollywood sospechaban desde hacía tiempo, pero nunca habían discutido abiertamente. A mediados del siglo XX, cuando los rumores de homosexualidad podían destruir instantáneamente una carrera, los estudios solían manipular la vida personal de sus estrellas para mantener una imagen pública intachable. MGM, el poderoso estudio que gestionó la carrera de Johnson, era conocido por ejercer un control considerable sobre sus estrellas, y se cree que el matrimonio fue alentado, si no orquestado, por el estudio para disipar los persistentes rumores sobre la sexualidad de Johnson. En 1960, tras años de tensiones, Evie solicitó el divorcio. La decisión parecía marcar el final de su tumultuosa unión, pero la historia no concluyó tan limpiamente. Sorprendentemente, la pareja se reconcilió durante un breve periodo. En 1961, Evie incluso viajó con Van a Londres mientras él rodaba The Music Man, una adaptación musical en la que Johnson asumía el papel del profesor Harold Hill en el escenario. Aunque Robert Preston interpretó el famoso papel en la película, el viaje pudo haber sido un intento de arreglar las cosas o simplemente un momento de conexión persistente, pero los esfuerzos resultaron inútiles. En 1968, el divorcio se hizo definitivo, poniendo fin a un matrimonio conflictivo de casi 2 décadas. Años más tarde, Evie reflexionó amargamente sobre el impacto que el matrimonio tuvo en su vida, tanto emocional como económicamente. En una declaración de 1999, reveló las duraderas cicatrices que le había dejado la relación. «Me he visto reducida casi a la pobreza, y me arruiné hace algunos años gracias a la falta de aprecio de Van por lo que hice por él al ser presionada por MGM para que me casara con él». Sus palabras hablan no solo de sus sacrificios personales, sino del coste de vivir dentro de la ilusión que el viejo Hollywood exigía a sus estrellas y a sus familias. Tras su divorcio, Evie se instaló durante un tiempo en Beverly Hills, probablemente atraída por la familiaridad de la órbita de Hollywood y quizá por los restos de la vida social que una vez tuvo como esposa de una estrella de cine. Finalmente, se trasladó a Florida, donde pasó sus últimos años en una relativa oscuridad, falleciendo en julio de 2004. Su historia, eclipsada en gran medida por la fama de Van, sirve como un conmovedor recordatorio de las mujeres que estuvieron al lado de los protagonistas de Hollywood, a menudo soportando un gran coste personal. Más allá de la enmarañada red de sus relaciones personales y su imagen pública, Eve también permitió conocer el carácter y la vida interior de Van Johnson, revelando a un hombre muy alejado de los papeles sonrientes y afables que le habían hecho famoso. A pesar de su alegre imagen en la pantalla, en la que solía encarnar al chico de al lado,
o al entrañable héroe de guerra. Eve describió a Johnson como un hombre a menudo malhumorado y emocionalmente volátil. Atribuyó gran parte de su temperamento a una infancia dolorosa y difícil. Sus primeros años de vida se vieron empañados por una tensa relación con su padre, cuya desaprobación y distancia emocional le dejaron profundas cicatrices psicológicas. Johnson, dijo, tenía muy poca tolerancia al conflicto o al estrés. A la primera señal de conflicto doméstico o malestar emocional, se refugiaba bruscamente en su casa y cerraba la puerta, aislando a quienes le rodeaban. Esta pauta de retraimiento emocional se convirtió en una característica definitoria de su vida adulta y sus relaciones. Van Johnson, un destacado actor de Hollywood, cuya carrera se prolongó durante varias décadas, se retiró de la actuación a principios de la década de 1990. Tras alejarse de los focos, Johnson optó por una vida más tranquila y privada en Nueva York. Se instaló en un ático situado en el número 405 de la calle 54 en el East Side de Manhattan. Esta ubicación le situó en uno de los barrios más deseados de la ciudad, conocido por sus elegantes edificios, su proximidad a Central Park y su vibrante escena cultural. Vivir en un entorno tan prestigioso permitió a Johnson disfrutar de las comodidades y servicios de la vida urbana sin dejar de estar relativamente cerca de los centros de la industria del entretenimiento y de los teatros que habían sido fundamentales para su carrera. Con la edad, Johnson cambió a un entorno más adecuado a sus necesidades. Se trasladó a Tappan Zee Manor, una residencia asistida de Nyack, Nueva York. Nyack, una pintoresca ciudad situada en la orilla oeste del río Hudson, ofrece un ambiente tranquilo y enriquecedor, alejado del ajetreado ritmo de Manhattan. La mansión Tappan Zee es conocida por la calidad de los cuidados que presta a sus residentes, incluidos aquellos con problemas de salud relacionados con la edad, lo que les permite mantener una buena calidad de vida en sus últimos años. Fue aquí donde Johnson pasó sus últimos días, rodeado de cuidadores profesionales y de una comunidad que valoraba el respeto y la dignidad de sus ancianos residentes. Van Johnson falleció en Tappan Zee Manor el 12 de diciembre de 2008, a la edad de 92. Su longevidad fue notable, sobre todo teniendo en cuenta los muchos retos que a veces puede acarrear una vida en Hollywood. Tras su muerte, los restos de Johnson fueron incinerados, una elección que refleja quizás un deseo de simplicidad o una preferencia personal en línea con las prácticas conmemorativas modernas. Aunque su fallecimiento marcó el final de una era, el legado de su trabajo en el cine y la televisión sigue siendo recordado y celebrado tanto por los aficionados como por los historiadores. A pesar de su larga y exitosa carrera, Van Johnson nunca fue nominado a un Oscar, un hecho que sorprende a muchos que aprecian sus contribuciones al cine durante el apogeo de su carrera, sobre todo en las décadas de 1940 y 1950. Johnson destacó principalmente por su presencia siempre alegre y accesible en la pantalla. A menudo encarnó al arquetipo del chico de al lado, aportando calidez, sinceridad y un encanto cercano a sus papeles que le hizo ganarse el cariño del público. Esta afabilidad y fiabilidad le convirtieron en un personaje básico de los musicales, dramas y comedias de Hollywood, aunque a veces no fuera tenido en cuenta por los comités de los premios, que se centraban en interpretaciones más dramáticas o innovadoras. Sin embargo, al reflexionar sobre la carrera de Johnson tras su muerte, algunos críticos y estudiosos del cine han reevaluado su obra y han reconocido un talento más profundo bajo su alegre personalidad. Uno de esos críticos observó que Johnson era capaz de hacer una interpretación digna de un Oscar, y eso es más de lo que pueden presumir la mayoría de las estrellas de cine. Este reconocimiento sugiere que la falta de reconocimiento formal de Johnson no se debió a una falta de habilidad o arte, sino más bien al tipo de papeles que le asignaron y a las actitudes predominantes de la época hacia los actores de su estilo. Sus interpretaciones mostraban matices, profundidad emocional y una autenticidad que podrían haber sido celebradas con mayor éxito si las circunstancias hubieran sido diferentes. Por su perdurable contribución a la industria cinematográfica, Van Johnson fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, situado en el 6600 de Hollywood Boulevard.
Este prestigioso galardón constituye un testimonio público de su impacto en el cine estadounidense y sirve de recordatorio físico de su obra para generaciones de aficionados y visitantes. La estrella simboliza no solo su éxito, sino también el afecto y el respeto que se ganó dentro de la industria. Guarantees a key. Aunque pasen los años, el nombre de Van Johnson permanezca grabado en el tejido mismo de la historia de Hollywood, conmemorando una carrera definida por la profesionalidad, el encanto y el atractivo duradero.